Saludos a todos los que nos siguen en esta importante red social, en este canal de YouTube, su canal de YouTube. Hoy vamos a tener una importante disertación en relación a la política económica y fiscal macroeconómica en general y vamos a puntualizar el caso venezolano. Los acompaño, Javier Peña Díaz, su amigo de siempre, para tratar este tema de suma importancia. ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, estos factores económicos, macroeconómicos y fiscales son los que condicionan la vida económica de un país, el aparato productivo y todo lo que tiene que ver con las políticas que hay que diseñar para que el país avance y progrese desde el punto de vista económico y por supuesto eso nos va a llevar al avance y al progreso de todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en esta patria. Entonces, siendo así las cosas, tenemos que centrarnos primero en definir qué son las políticas macroeconómicas y luego aterrizar en el caso venezolano. En este caso se refieren a las medidas y estrategias que un gobierno implementa para gestionar la economía en su conjunto. Estas políticas, oigan bien, estas políticas están diseñadas para influir en las variables económicas que son claves. ¿Cuáles son esas variables? El crecimiento económico, la inflación, el desempleo, el equilibrio fiscal y la estabilidad de la moneda, para nombrar algunas. Ahora, en el caso venezolano, estas políticas económicas, macroeconómicas y fiscales son especialmente importantes debido a los desafíos económicos que el país ha enfrentado en los últimos años. Ahora bien, las principales políticas macroeconómicas que incluyen, aquí se los vamos a enumerar, por supuesto vamos a hacerlo de forma simplificada para no extendernos en la explicación, porque pudieran ser muchas las principales políticas macroeconómicas, pero sugerimos la siguiente. Política monetaria. Esta política se enfoca en la cantidad de dinero en circulación y en las tasas de interés. ¿Cómo es esto? Bueno, el Banco Central de Venezuela juega un papel fundamental en la formulación de políticas monetarias. En los últimos años, como es sabido por todos, Venezuela ha experimentado hiperinflación, lo que significa que el Banco Central de Venezuela ha tenido dificultades para controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener la estabilidad de los precios. Luego tenemos la política fiscal. La política fiscal se refiere al uso del gasto público y los impuestos para influir en la economía. En Venezuela, la política fiscal ha estado marcada por altos déficits fiscales, por supuesto, debido a qué? Al gasto público descontrolado y la dependencia de los ingresos petroleros. La gestión de este aspecto es crucial para evitar las crisis fiscales y esto lo vamos a explicar en un apartado posterior. Luego tenemos la política cambiaria. La tasa de cambio es un tema crítico en Venezuela debido a la presencia de múltiples tipos de cambio, incluyendo el control de cambio. Esto ha llevado ¿a qué? A que se produzcan grandes distorsiones en la economía y se instaura un mercado paralelo de divisas, un mercado negro de divisas. Entonces, la política cambiaria es esencial para estabilizar la moneda y promover la inversión extranjera. Luego tenemos la política de deuda. La administración de la deuda pública es importante para mantener la sostenibilidad fiscal y en el caso de Venezuela, la deuda externa ha sido un tema de preocupación y la renegociación de la deuda es un componente clave en la política monetaria. Luego tenemos y nos ubicamos en lo que implica la importancia de estas políticas macroeconómicas. Son cruciales, lo hemos dicho, para cualquier país y en el caso de Venezuela tiene una importancia aún mayor debido a los desafíos económicos extraordinarios que enfrentamos. ¿Cuáles son esos desafíos? La estabilidad económica. ¿Busca qué? Busca lograr y mantener la estabilidad económica, lo que es esencial para el bienestar de la población. En Venezuela, la hiperinflación y la contracción económica han afectado gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. Atraer inversiones,
una política macroeconómica sólida puede atraer inversiones extranjeras y promover el crecimiento económico. En un entorno económico estable, oigan bien, estable, las cosas marchan bien. Pero ¿qué pasa con un entorno económicamente inestable? Bueno, que las inversiones tienden a disminuir, lo que limita las oportunidades de desarrollo. Luego tenemos la reducción de la pobreza. Las políticas macroeconómicas bien diseñadas pueden ayudar a reducir la pobreza, pueden, por supuesto, promover el crecimiento económico, la creación de empleo y la distribución equitativa de los recursos. Mejorar la calidad de vida es otro factor. ¿Cómo las medidas macroeconómicas mejoran la calidad de vida? Bueno, la pueden mejorar, por supuesto, garantizando el acceso a bienes y servicios esenciales, como cuáles, alimentos, medicinas y servicios públicos, por ejemplo. Luego tenemos que estas políticas macroeconómicas tienen un origen. ¿Cuál es ese origen? Bueno, el origen es la necesidad de que los gobiernos gestionen y regulen la economía en su conjunto. ¿Cómo se originó todo esto? ¿Por qué el nacimiento de la política macroeconómica en Venezuela y en el mundo? Bueno, su origen estuvo o se encuentra en las crisis económicas y financieras que se produjeron a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XX, la Gran Depresión de la década de 1930 fue un evento clave que llevó a la creación de políticas macroeconómicas. Durante esta crisis, los gobiernos se dieron cuenta de que era necesario intervenir en la economía. ¿Para qué? Para evitar recesiones prolongadas y crisis financieras devastadoras. A partir de ese entonces se desarrollan teorías económicas y políticas. ¿Para qué? Para abordar los problemas a gran escala. ¿Cuáles problemas? Los problemas económicos que se presentan en cualquier país. Las causas de estas medidas macroeconómicas. Bueno, las causas son múltiples y pueden variar según las circunstancias económicas y políticas de un país en particular. Algunas de las principales causas se las enumeramos acá. Ciclos económicos. Las economías experimentan ciclos de auge y recesión. Las políticas macroeconómicas, ¿qué hacen? Buscan suavizar estos ciclos y mantener la estabilidad económica. El desempleo. El alto desempleo es perjudicial para la sociedad. Entonces, las políticas macroeconómicas se utilizan para estimular la creación de empleo y reducir el desempleo como consecuencia del primero. Luego tenemos los desequilibrios externos. Esos desequilibrios en la balanza comercial y los problemas de deuda externa pueden desencadenar crisis financieras. Entonces, las políticas macroeconómicas abordan estos problemas para reducirlos y para resolverlos. Luego tenemos la inflación y la deflación, que obviamente en este caso la inflación excesiva y la deflación pueden dañar la economía. Claro que sí. ¿Qué hacen las políticas macroeconómicas entonces? Buscan controlarlas, tanto la inflación como evitar la deflación. Luego tenemos los propósitos. El propósito fundamental de las políticas macroeconómicas es lograr la estabilidad y el crecimiento económico sostenibles. Algunos de esos objetivos, o cómo podemos lograr eso. Bueno, tenemos unos objetivos que se los planteamos en el día de hoy. Uno, la estabilidad de los precios. Si controlamos la inflación y se mantiene la estabilidad de los precios, se logra garantizar entonces el poder adquisitivo de la moneda y esta no va a erosionarse. Luego tenemos el crecimiento económico. Debemos fomentar el crecimiento económico. ¿Para qué? Para mejorar el nivel de vida de la población y crear empleo. Luego tenemos la estabilidad financiera. Hay que evitar a toda costa las crisis bancarias y financieras que puedan causar pánico y recesión. Luego tenemos la distribución de la riqueza. Hay que promover la equidad en la distribución de la riqueza y reducir obviamente la pobreza. La estabilidad del tipo de cambio. Hay que mantener la estabilidad en el tipo de cambio. ¿Para qué? Para fomentar el comercio internacional y la inversión extranjera. Hay que crear confianza para que venga el capital extranjero y nosotros podemos tener un país desarrollado en vías de desarrollo o planificando al menos su desarrollo. ¿Qué instituciones? Esto es un punto importantísimo.
¿Qué instituciones intervienen desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, como organismos también internacionales en la política macroeconómica de un país, en el caso de Venezuela? En las internas tenemos, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, que es la autoridad monetaria y bancaria del país y desempeña un papel central ¿en qué? En la formulación y ejecución de políticas monetarias y cambiarias en Venezuela. Luego tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy denominado Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, y este ministerio es el responsable de la formulación y ejecución de políticas fiscales en Venezuela, incluyendo el presupuesto del país. La Asamblea Nacional, todos sabemos que es el órgano legislativo, el poder legislativo nacional, bueno, ellos influyen en la aprobación de leyes y decisiones económicas muy importantes que deben tomarse en su oportunidad. Luego tenemos los organismos internacionales y colaboradores externos. Estos no son todos, pero son algunos. Fondo Monetario Internacional, que ha estado involucrado en discusiones sobre la situación económica de Venezuela y ha proporcionado análisis y recomendaciones para abordar los desafíos económicos del país. El Banco Mundial ha brindado asistencia técnica y financiera en el pasado. ¿Para qué? Para proyectos específicos en Venezuela con un enfoque en áreas como la salud, la educación y el desarrollo social. El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado proyectos de desarrollo en Venezuela en áreas como infraestructura y desarrollo social. En la actualidad, producto de las sanciones, producto de la crisis política, social, económica del país y que estamos peleados con muchos países, estos organismos internacionales no están en este momento colaborando con el país ni están prestando siquiera la asistencia técnica y a eso se debe parte de la crisis que enfrentamos el día de hoy. Luego tenemos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es una comisión regional de las Naciones Unidas, que ha proporcionado análisis económicos y asesoramiento sobre situaciones económicas en América Latina, incluyendo Venezuela. Grupo de países amigos. En el contexto de la crisis política y económica de Venezuela, varios países amigos de la región han estado involucrados en mediaciones y esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a las crisis, lo que a veces incluye asistencia económica. Ya restablecimos relaciones con Brasil, estamos restableciendo relaciones con Colombia y eso va a ir mejorando paulatinamente el intercambio comercial y va a mejorar, por supuesto, la economía venezolana. Luego tenemos bancos de desarrollo regionales, organizaciones como el Banco de América Latina, la CAF, Banco de Desarrollo, también ha estado involucrado en proyectos de desarrollo y asistencia técnica en Venezuela. Ahora bien, los objetivos de los organismos internacionales en Venezuela y su participación en el ámbito macroeconómico. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, fáciles. Promover la estabilidad macroeconómica y financiera. Brindar asesoramiento sobre política económica y darle respaldo al desarrollo de la economía de los países miembros, en este caso Venezuela. Contribuir al desarrollo sostenible y al diálogo intercultural. Liderar el esfuerzo internacional para poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria para todos. Fortalecer la capacidad de procuradores, investigadores y jueces en la lucha contra la corrupción. Mejorar la capacidad de los países para enfrentar desafíos económicos y sociales como la pobreza, la desigualdad y el intercambio climático. Ahora bien, ya dijimos cómo estamos a nivel económico. Ahora, ¿qué debemos hacer de aquí en adelante? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, algunas políticas fiscales macroeconómicas recomendables que puede aplicar el Estado venezolano son las que a continuación mencionaremos. Uno, estabilización macroeconómica. Es importante que se implementen políticas monetarias eficaces para controlar la hiperinflación y estabilizar la moneda, restaurar la confianza en la moneda local y eliminar los controles de cambio que son excesivas, pero excesivamente restrictivos. Segundo, reformas fiscales. Revisión y racionalización del gasto público para eliminar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad fiscal. Reducir la dependencia de los ingresos petroleros y diversificar las fuentes de ingresos fiscales distintas a la renta petrolera. Reestructuración de la deuda, ya deja de pelearnos con todo el mundo, tratar de hacer las paces con todo el mundo
y retomar la reestructuración de la deuda, negociar responsablemente con los acreedores para reestructurarla y, por supuesto, mantenerlas, que se haga sostenible y evitar el default que siempre nos ha llevado al desorden desde el punto de vista económico. Apoyo a la producción nacional. Óigase bien, apoyo a la producción nacional. Hay que fomentar la inversión en sectores no petroleros como la agricultura, la manufactura, el turismo, mejorar el entorno empresarial y promover la inversión. ¿Cuál inversión? La privada, que es la que nos va a ayudar generalmente a salir del atolladero donde hoy estamos ubicados desde el punto de vista económico. Las políticas sociales, hay que hacer un reforzamiento de programas de ayuda social para atender a la pobreza y, por supuesto, la desigualdad. Garantizar el acceso a servicios básicos como salud y educación. Ahora bien, hay un tema importante. ¿Cuál es la transparencia y el buen gobierno? Todo esto que hemos mencionado va aparejado a que luchemos contra la corrupción y se fortalezca la transparencia en la gestión pública, que implica transparencia en los ingresos y transparencia en el gasto público. Restaurar el Estado de Derecho y respetar, por supuesto, los derechos humanos. Esto es un tema elemental. Cooperación internacional. Colaborar con organismos internacionales y países amigos para obtener asistencia técnica y financiera, participación en iniciativas regionales. ¿Para qué? Para abordar la crisis migratoria y la inestabilidad política. Estabilidad política. Dialogar, un diálogo político inclusivo para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis política que atravesamos en la actualidad. Reconstruir las instituciones democráticas y respetar la separación de poderes. Luego tenemos la reforma del sector petrolero, modernización y profesionalización de la industria petrolera para aumentar la producción y mejorar la gestión de los recursos petroleros. Hemos visto en el pasado reciente cómo la crisis de corrupción en PDVSA la ha llevado al borde del colapso, aparte de la negligencia en su administración. Otra de las políticas que no podemos perder de vista tiene que ver con la atención a la migración. Hay que desarrollar políticas para brindar apoyo a los venezolanos que han emigrado y, por supuesto, facilitar su regreso en el futuro próximo. Ahora bien, tenemos que aterrizar en algo. Ya hemos visto cómo empezamos el tema, vimos el desarrollo del tema, pero no podemos dejar aristas así sueltas al vacío. Tenemos que centralizarnos ahora a concluir de este análisis qué logramos obtener de positivo y cómo podemos avanzar. Entonces, Venezuela tiene desafíos y perspectivas económicas y sociales. Entonces, la situación es compleja y desafiante, claro que sí, marcada, ¿por qué? Por una crisis económica y social que ha afectado gravemente a la población. Esta cuartilla ofrece entonces un resumen de los principales problemas y posibles soluciones. ¿Cuáles son? La crisis venezolana, un reto multifacético, lo hemos titulado. La crisis de Venezuela se ha caracterizado por una serie de factores interrelacionados. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la caída de la producción petrolera y la migración masiva de venezolanos han contribuido a una situación económica y social muy precaria. Luego tenemos la política macroeconómica, que tiene que ver con la estabilización y la diversificación. Esto lo tenemos que abordar, o mejor dicho, abordar esta crisis, y para eso requerimos una estabilización urgente. Esto incluye controlar la hiperinflación y restablecer la confianza en la moneda local, en la moneda nuestra. Además, es esencial reducir la dependencia de los ingresos petroleros, diversificar la economía, fomentando la inversión en sectores no petroleros con una inversión, por supuesto, con apoyo del sector privado. Las reformas estructurales y fiscalidad son fundamentales. Las reformas fiscales son críticas para eliminar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad financiera. ¿Qué implica esto? Revisar y racionalizar el gasto público y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Apoyo social y cooperación internacional.
debemos intensificar para aliviar la pobreza y la desigualdad estos apoyos, asegurando el acceso a servicios públicos básicos, a programas de ayuda. La cooperación internacional, señores, es clave, clave para obtener asistencia técnica y financiera, así como para abordar la crisis migratoria y política. Ahora bien, la estabilidad política y la democracia. El diálogo inclusivo, el respeto a las instituciones democráticas son fundamentales para encontrar soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que vive actualmente nuestro país. La adaptabilidad y compromiso. La situación venezolana es dinámica, por lo que las políticas deben ser adaptables y ajustarse a las circunstancias cambiantes. El compromiso político y la voluntad política de colaboración son esenciales para el proceso de recuperación. Y esta recuperación requerirá obviamente de un enfoque integral y a largo plazo abordando tanto problemas económicos como sociales y políticos. Entonces, la colaboración con la comunidad internacional y el compromiso con soluciones pacíficas y democráticas son cruciales para un futuro más estable y próspero en Venezuela. Si te gustó este tema, dale like, compártelo y por supuesto nos acompañas en los próximos capítulos, en las próximas intervenciones, en los próximos análisis, porque vamos a seguir trabajando el tema macroeconómico y por supuesto el tema fiscal. Los acompañó su amigo de siempre, Javier Peñadía. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión.